Bienvenidos a otro segmento de Desarrollemos TV. Nos encontramos con Pilar Bastidas. Pilar es la directora actual del Movimiento Libertario de Colombia y es gerente de la campaña de Libertarios Colombia. Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación, Diego. Pilar, estamos viviendo la reconquista del comunismo en América Latina disfrazado de progresismo y de derechos humanos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Lamentablemente sí, aunque igual, digamos que en contraste, así como hay países como una Venezuela, un Cuba, Nicaragua, eh, siguen sumidos en ese tipo de gobiernos que básicamente llegan a quererlo todo, a querer controlar todo, a coactar las libertades. También comienza a haber unos visos importantes de otro tipo de gobiernos que sí le apuntan a países que progresen, a países que salgan adelante, a países que su enfoque no sea agrandar el Estado, sino básicamente el reducirlo y ser una empresa que salga adelante. Esa es como mi visión que yo veo en todos los países, los países como una empresa. Entonces estamos viviendo como esas dobles caras, por un lado, y pues obviamente ahí está incluida Colombia porque sabemos el corte que tiene Gustavo Petro, lo sabíamos desde antes de que fuera presidente, nunca fue algo que no tuviéramos en mente. Lastimosamente sabemos cómo ellos con sus narrativas, lastimosamente de odio, resentimiento, mentiras, posverdad, logran convencer a sectores que efectivamente se han sentido defraudados, han sentido que los han olvidado, han sentido que no les han dado lo que ellos esperaban y entran como los salvadores. Pero ya tan pronto llegan al poder, ya sabemos lo que comienzan a hacer. No solo defraudan a sus electores, sino de paso salimos todos afectados por los malos gobiernos y las malas decisiones que toman en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Ya quisiera yo que solo fuera en uno en específico. Y lo que te decía de que sí salen cosas buenas es tipo, obviamente Argentina, y para nosotros los libertarios es y sigue siendo motivo orgullo tener el primer presidente libertario en el mundo, si bien a veces, igual es importante hacer la cuña, es un libertario, todos tenemos matices, hay libertarios que son más conservadores, hay unos que son más liberales, pero finalmente es un libertario que está aplicando lo que uno necesitaría hacer en un país con la situación en la cual él recibió a Argentina, un país básicamente afectado por la corrupción, por la burocracia, y él en muy poco tiempo ha logrado unos resultados impresionantes. Estamos viendo con el hermano de Johannes Kaiser en Chile, que así de todas maneras tengan una fuerte competencia con, con lo que vendría siendo el continuismo de lo que están ya poniéndose en un podio diferente. Ya el libertarismo, donde está llegando con mucha más fuerza, porque es que no es lo mismo cuando tú llegas solo o cuando tú ya tienes a un país dar referencia de que las ideas del libertarismo sí funcionan. Entonces estamos como en esa disyuntiva de esas dos corrientes. Ojalá en Colombia podamos revertirlo lo más pronto posible, porque si seguimos como vamos en un gobierno posterior al de Gustavo Petro, que fuera similar o afín, realmente el futuro para Colombia estaría bastante en vilo
y bastante negativo. Pues desde la casa editorial de Desarrollemos no podríamos estar más de acuerdo con lo que acaba de decir. Nosotros mm, somos patrocinadores y apoyamos completamente, puntualmente la campaña de Johannes Kaiser, y esperamos que su campaña logre consolidarse en una presidencia para el 2026. Para nuestra audiencia, si podría, Pilar, lanzar algo así como una cuña para Johannes Kaiser, le agradeceríamos mucho. ¿Por qué considera usted que Johannes Kaiser es sin lugar a duda la mejor opción para Chile y qué significaría eh, su, su, su victoria para ese país y para el resto de Latinoamérica también? Bueno, significaría, claro, bueno, primero, como todo para el triunfo de casa, que sería Chile, de poder salir de ese debacle en el que cayeron, de poder tener la oportunidad, porque es que no es que venga un gobierno de derecha o un gobierno centralista, sino vendría siendo una propuesta muy libertaria. Y realmente el libertarismo, ya Milei nos mostró que hay resultados a muy corto plazo. Y yo creo que eso es lo que todos los países buscan cuando vienen de una situación mala, negativa, de mucho temor e incertidumbre. Entonces, para nosotros sería lo máximo empezar a tener más referentes, sería el segundo presidente en la región libertario. Entonces, eso a nosotros nos daría un impulso gigantesco. Es más, a todos los libertarios de la región que realmente se está trabajando mucho en diferentes países, están muy juiciosos los movimientos, los grupos, se están fortaleciendo y qué mejor cuando alguien ya está haciendo la tarea. No es lo mismo cuando tú muestras algo que solo está plasmado en papel o en academia a cuando tú ya lo muestras en la práctica. Entonces, estamos haciendo toda la fuerza a Chile para que logren cambiar el rumbo y que mejor que sea por el camino libertario. Con Johannes Kaiser, ¿correcto? Exactamente. Perfecto. Pregunta Pilar, para nuestra audiencia también, nosotros tenemos una audiencia mm, fuerte y principalmente con bases en Colombia. Sin embargo, nuestro contenido lo está empezando a ver pues personas en otros países latinoamericanos. Lastimosamente, y como bien sabemos, pues Colombia votó, la gran mayoría de Colombia votó un presidente por primera vez en mucho tiempo, por primera vez en la historia del país, un presidente de izquierda. Me encantaría que pudiera explicarle a la audiencia por qué es que cada vez que la izquierda gobierna, sube el hambre, baja la seguridad y como lo vimos en el caso de Miguel Uribe, se censura la oposición. ¿Es esto coincidencia o es un patrón histórico que es una consecuencia de los partidos de izquierda? Tristemente es un patrón histórico, pero sí tengo que agregar cuando sube un gobierno de izquierda y sus antecesores no han sido de izquierda, sino centro derecha, muy socialdemócrata, que es el caso de Colombia, los de la izquierda saben cómo capitalizar eso. Y eso fue lo que pasó en Colombia, eso fue lo que pasó en Venezuela, eso fue lo que pasó en Argentina. Y esas son esas narrativas que la gente debería comenzar a ser más crítica y aprender a leer, porque finalmente esas personas que vienen disfrazadas de ser los salvadores a punta de simplemente agrandar el Estado, la burocracia, los subsidios, todo ese asistencialismo, eso no lleva a nada. Esos gobiernos que están apuntando a simplemente los huecos con los bolsillos de nosotros, del colombiano de a pie, porque los bolsillos de ellos no es que se afecten mucho, pero el colombiano de a pie es el que comienza a tener las consecuencias de las malas decisiones de los gobiernos. Pero ellos son muy hábiles capitalizando los errores de los anteriores y mostrándose como los salvadores. Tristemente la gente cae
en esas narrativas, aún así la historia siga corroborando que no funciona, ni la izquierda, ni el progresismo, ni el comunismo, ni el socialismo, que finalmente todas van abocadas a lo mismo. Bueno, y para un ciudadano de pie, un ciudadano común, llamémoslo un estudiante en Colombia o en cualquier país del mundo, en realidad, o un microempresario, un jubilado, ¿cuáles son esos beneficios puntuales de adoptar las ideas libertarias, adoptar las ideas de un partido como el Partido Libertario de Colombia, que, pues, el cual usted preside la gerencia? ¿Cuáles son esos beneficios más puntuales que experimentaría la sociedad al poder adoptar los ideales libertarios en este país y en otros, en Latinoamérica y en el mundo? Bueno, bueno, el principal y el que suele ser el eje de todas las propuestas libertarias es el económico. Si un país tiene una economía fuerte, es un país que sale adelante. Obviamente toca hacer muchísimos ajustes y en estos días que estamos muy juiciosos, cada vez puliendo más nuestras propuestas, decíamos, miren, si ustedes ven a Colombia como una empresa, en este momento es una empresa inviable, es una empresa que se ha debido liquidar, porque donde sus ingresos no alcanzan a cubrir los gastos y fuera de todo de sus ingresos tiene que sacar para pagar deuda. Y si le sumas a eso que le aumentan la burocracia, aumentan el tamaño del Estado, no son capaces de tomar las decisiones para ponerle coto a lo que no está funcionando, claramente no hay forma de que un país sea viable. Eso es lo que somos los libertarios. Entrar a revisar, obviamente nosotros, nuestro ideal es que no existiera Estado, pero vamos por partes. Reducirlo. ¿Por qué reducirlo? Porque es que un Estado no debería ser tan grande. Un Estado para nosotros lo ideal es que se dedicara a la seguridad y a la justicia. De resto, la mayoría de las cosas debería ser manejada por privados. Ya sabemos tristemente lo que pasa cuando además en gobiernos totalitarios comienzan a tener mucho más control y monopolio de los servicios. Mira lo que está pasando con el tema de salud, con el tema de las pensiones, con el tema... Y si no es tener el control, es aumentar las restricciones. Eso es algo que el libertarismo siempre le apunta a eliminar restricciones, eliminar la centralización, el monopolio y lo más importante, que las personas logren sacar adelante su proyecto de vida, que el Estado interfiera en él y sin que ellos al desarrollarlo interfieran en el proyecto de vida de la otra persona. Suena sencillo, pero en la práctica es retador. Pilar Bastidas, directora del Movimiento Libertario de Colombia y gerente de campaña de Libertarios Colombia, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que esta sea la primera de muchas notas aquí en Desarrollemos TV.